Continuamos esta noche en Minuto Uno con los debates que se vienen, los debates de los temas de actualidad. Está el doctor Félix Crook, es fiscal reconocido, es miembro de Justicia Legítima, pero desde hace muchos años que está caminando y pateando los tribunales. Y el doctor Daniel Lipovetsky, legislador del PRO, es vicepresidente segundo del Colegio de Abogados. Antes de meternos en el debate sobre la reforma del Código Procesal Penal que planteó el otro día la presidenta, ¿qué debería hacerse a partir de enero con la Corte cuando se produzca la otra vacante y queden en 4 miembros? Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Nombrar un nuevo miembro. La situación de los conjueces son situaciones excepcionales, transitorias, previstas para las excusaciones de los miembros titulares de la Corte en el caso de que tengan que separarse por alguna razón prevista por la ley de la intervención en un caso. Doctor Lipovetsky, ¿usted tiene la misma opinión o cree que el próximo gobierno tiene que designar la otra vacante? No, yo creo que no es bueno nunca que la Corte no esté completa, es nuestro máximo tribunal y por lo tanto, si se ocurriera una vacante, habría que tratar de completarla, más allá de que claramente va a necesitar los consensos necesarios, porque tiene que tener la aprobación del Senado, y eso implica poner un candidato que realmente garantice la independencia de la justicia, como se hizo en el 2003, y que creo que fue una medida muy importante, y que después pasó mucha agua bajo el puente con el intento de reforma del Poder Judicial. ¿Le gusta a alguien? Esto que cambió mucho. Espero que si ocurriera esta situación de la renuncia de Zaffaroni, volvamos al espíritu. Ya está confirmado, hoy lo dijo que cumple 75 años como marca además, y está muy bien, marca la ley eso, ¿no? Porque ahí también había todo una reinterpretación que hizo en su momento el doctor Enrique Petracchi, le mandamos un abrazo a toda la familia, y el propio doctor Fay, de que a ellos no les tocaba. Lo de Fay, ¿se puede llegar a revisar? La verdad es que la Constitución es clara, ¿no? El límite de 75 años, y es muy sensato, exige un nuevo acuerdo por parte del Senado, o no. ¿Un nuevo acuerdo o no? Claro, eso, digo, el Senado hoy si quiere puede revisar el pliego de Fay con 96 años y puede continuar al frente o integrando la Corte. Ahí colisionaría con una interpretación, a mi entender, errónea que hace la propia Corte en favor de sí misma, que es sostener que los 75 años eran inconstitucionales porque la designación de los miembros en favor de quien se dictó ese fallo era anterior a la reforma del 94, asunto que para mí es equivocado. Pero sea como fuere, la verdad es que la idea de perpetuarse en cualquiera de los poderes en una república donde los cargos públicos son por definición periódicos, esto es un dato constitutivo del sistema republicano, es muy poco feliz. ¿Y ustedes qué plantean? ¿Se puede revisar lo de Fay? Yo creo que no, yo creo que la Corte ha tenido muchísima jurisprudencia que siempre ha dicho que las reformas constitucionales son aplicables, digamos, a situaciones jurídicas producidas a partir de la sanción de la reforma. Y en el caso Fay ya falló justamente en este caso claramente diciendo que había jueces que habían asumido con la vigencia de la Constitución anterior y por lo tanto no se les aplicaba el límite de los 75 años. Yo creo que para una cuestión de seguridad jurídica y de respeto a todo lo que tiene que ver con cuestiones institucionales, creo que las reformas constitucionales o cualquier tipo de reforma tienen que ser aplicables a las situaciones jurídicas que se dan durante la vigencia. Ahora es polémico que una persona de 96 años ocupe un lugar de esos, ¿no? Yo le tengo mucho respeto al doctor Fay y creo que cada vez que ha tenido que fallar, ha fallado realmente demostrando una gran capacidad intelectual y jurídica, y por lo tanto, a pesar de su edad, creo que está en condiciones de seguir siendo un gran juez de la Corte como es hoy. Daniel, ¿ustedes en el PRO tienen a alguien en mente? ¿Alguien inspector o la oposición en general? ¿Le gustaría algún juez para la Corte Suprema? Nada, es una decisión que habría que pensarla con detenimiento. Insisto, creo que es una decisión fundamental, ¿no? La Corte es el máximo tribunal y es donde se resuelven muchísimas cuestiones importantísimas para el futuro de nuestro país, y por lo tanto hay que pensar en un candidato que reúna las condiciones y las calidades necesarias para ser un juez de la Corte. Pasando ahora a lo que se viene, la reforma del Código Procesal Penal. La justicia nuevamente está en la mira, doctor. Muchas veces los fiscales, los jueces, si hicieron bien, si la libertad condicional, si le dieron a aquel o a este no se lo tenían que dar. ¿Está bien esta reforma que está planteando el gobierno? Es una deuda que desde el regreso democrático todos los gobiernos se han propuesto reformar. El Código Procesal Penal de la Nación. El Código Procesal que nos rige actualmente fue un código reformado fines de la década del 80, principios de la década del 90. Tomó el modelo del Código de Córdoba cuando Córdoba ya estaba modernizando su sistema de enjuiciamiento.
El modelo más audaz fue en los primeros años de la democracia, no prosperó, digamos, se presentó al tratamiento legislativo cuando ya estaba en el ocaso el alfonsinismo. Durante el gobierno menemista, el ministro Arlanian llevó adelante el proceso de reforma, fue un sistema mixto que tiene muchas notas inquisitivas del viejo sistema. Fue un avance, pero frente a un modelo extremadamente anacrónico como era el de enjuiciamiento escrito. Es un código claramente de modé, anacrónico, que no permite diferenciar los roles de los actores del proceso, que concentra un excesivo poder en los jueces, que relega a los fiscales a un rol subalterno. Es decir, acá van a tener más poder los fiscales, ¿de acuerdo a esta reforma? Racionaliza el sistema, porque los jueces lo que recobrarán es una identidad. Hoy no se sabe muy bien qué es un juez y no se sabe muy bien qué es un fiscal. Los jueces tendrán jerarquizado su rol y los fiscales tendrán claro su rol. Y se agiliza, digamos, con esta reforma los juicios, digamos, no esos juicios interminables que no saben cuándo terminan, que muchas veces prescriben, se puede, digamos, agilizar y que una persona sepa si va a ir condenado o no. Es un avance, es una condición necesaria pero no suficiente, y esto hay que decirlo claramente. Si nos preocupamos, podemos hacer fracasar la mejor reforma, los operadores judiciales. Y también es cierto que hay jueces buenos y malos con el actual sistema, pero la reforma crea condiciones para mejorar el servicio de justicia. ¿Y ustedes, doctor, están de acuerdo? A ver, si es necesario reformar el código, así como dijimos que también era necesario reformar el Código Civil, porque creíamos que había que ayornarlo, creemos que también el Código Procesal necesita una reforma. Ahora, también saquemos las lecciones de lo que pasó con la aprobación del Código Civil. Y acá aprovecho para recordar a Antonio Cafiero, justamente, que yo trabajé 10 años con él y realmente tengo un gran recuerdo, y él siempre contaba que una de sus autocríticas fue la reforma de la Constitución del 49. Él decía, bueno, que realmente era una Constitución que tenía que haberse reformado por consenso y no se hizo. O sea, lo sacó obviamente con la mayoría que en ese momento tenía peronismo, y lamentablemente eso terminó que la Constitución fuera luego derogada por un gobierno de facto, claramente, pero más allá de eso, él decía que fue un error no haberlo sacado por consenso. Yo creo que los códigos hay que sacarlos por consenso porque son leyes importantísimas para la vida de los argentinos. Por eso creíamos que no se puede sacar entre gallos y medianoche el Código Civil y Comercial como se hizo, y creo que el Código Procesal hay que volver a lo mismo. Hay que buscar los consensos, estudiarlo muy bien, buscar realmente cuáles son las necesidades. Hay muchas justamente, pero ahora, buscando doctor, el consenso necesario. También hay que decir una cosa, el Código Civil fue una comisión integrada por Lorenzetti y miembros de primer nivel, y se estuvo 3 años también debatiendo. Sí. También tuvo lo del Código Penal, una comisión de todos los partidos políticos, incluso del suyo, nuestro. Y después todos se fueron al mazo porque hubo algunas críticas. También eso de los momentos y nosotros no nos fuimos al mazo con el Código Civil y Comercial. Nosotros creíamos que era importante hacerlo, pero no creíamos que el gobierno lo tuvo parado, incluso lo desguazó tratando de aprobar leyes como la Ley de Responsabilidad del Estado, porque creía que no lo iba a poder sacar, y luego de un día para el otro, porque la presidenta se levantó o pensó que con esto podía tapar otros problemas que son hoy nos acusan, como la inflación, la inseguridad, y sacó el Código Civil y Comercial de un día para el otro sin acompañamiento de ninguna de las otras fuerzas políticas. Y yo creo que más allá de que el código tiene cosas buenas, fue un error haberlo hecho de esa manera. Bueno, los consensos absolutos son ideales, las mayorías son legítimas. Si las mayorías fueran ilegítimas y todo debiera salir por consenso, Argentina no hubiera conseguido lo que logró en la Asamblea General de Naciones Unidas respecto al tema de los fondos buitre. La verdad es que el juego democrático es digamos, los consensos son escenarios ideales, los escenarios ideales son excepcionales. Los escenarios de producción legislativa son mayorías previstas por la Constitución, el que logra esa mayoría consigue las leyes. Ahora vayamos al detalle de la propuesta, Félix, concretamente. En este Código Procesal Penal y en estas modificaciones, ¿te parece que se avanza de manera importante en algo que la sociedad está reclamando? Vamos detrás de las provincias, Mauro. Todas las provincias, hicieron incluso su reforma. La provincia de Buenos Aires, sí, por supuesto, la provincia de Buenos Aires ha avanzado el juicio por jurado. La provincia de Santa Fe, que estaba como furgón de cola, muy trabajosamente ha hecho también su reforma. Están en una nueva generación de reformas judiciales las provincias y el Estado federal. Estamos en el siglo XIX, estamos en el año 34, para decirlo claramente, con la reforma cordobesa, que fue de avanzada
en el año ¿Y 34. esas reformas provinciales, por ejemplo, el juicio por jurados, resultó o es un... Sí, Y ahora se empieza a aplicar en la provincia de Buenos podés Aires. consultar a la gente de la Asociación de Juicio por Jurados que tiene historia. ¿Te acordás? Cómo está funcionando el juicio por jurados en las provincias que lo tienen instalado, contra todo prejuicio. ¿Están de acuerdo ustedes? Un poco tarde, ¿no? Se acordaron, ya que hablamos de las mayorías y las legitimidades de las mayorías. Realmente si tenían la mayoría, la verdad lo podrían haber hecho mucho tiempo antes. Hoy realmente la inseguridad es una preocupación enorme de todos los argentinos, recién lo decía Gustavo. Y realmente a un año de terminar el mandato, a recién propiciar la reforma, creo que tiene otros objetivos que lamentablemente... ¿Cuáles? ¿Qué objetivo? Y la verdad que creo que cuando se le quiere dar mayor poder a los fiscales y teniendo en cuenta que la jefa de los fiscales es la doctora Gils Carbó, que ha tenido una participación política importantísima en cuanto a todo lo que tuvo que ver con el intento de cooptación del Poder Judicial a través de la reforma judicial del año pasado, a nosotros, digamos, dada por tierra con el fallo Rizzo de la Corte Suprema, la verdad que a nosotros nos preocupa. Nos preocupa que tenga otros objetivos Pero que no no va a sean estar permanentemente tampoco Gil Carbón y los fiscales. Bueno, Digo, también las claro. reformas se hacen para pasar en el tiempo. Por eso está claro lo que hablábamos de los consensos, ¿no? Sí, justamente por eso, trabajemos con los consensos, tomemos el tiempo, busquemos una norma que sea lo mejor posible y pensemos que falta un año para que asuma el nuevo presidente y le demos un código que realmente sirva para combatir la inseguridad. Bueno, les agradezco. Este es el principio porque lo vamos a invitar cuando ¿Puedo empiece. agregar algo más, Sí, Gustavo? por supuesto. Yo creo que el proyecto de reforma judicial en curso, digamos, con sus fracasos y sus éxitos, fue de lo mejor que se presentó el año pasado. A mí me parece que en este sentido fue una pena que esto no haya prosperado. A mí no me parece que haya sido un intento de cooptación. Me parece que lo que sucedió fue todo lo contrario. Recordemos que Rizzo, que promovió la acción de inconstitucionalidad, días después se presentó como el abogado patrocinante del doctor Fait en algunas causas. Esto es información pública, no es ninguna investigación. Eso es problemático. De manera que también, sobre ¿no? cooptaciones podemos hablar un rato largo. Es el presidente del doctor. colegio, fue votado por los abogados, yo creo que fue, al contrario Sensu, lo peor del año pasado y está muy lejos del 2003 cuando el gobierno de Kirchner propició la reforma Lo de la vamos a Corte y seguir. fue otra También cosa. no es bueno cuando la justicia actúa corporativamente y no quiere que nada la toquen, ¿eh? No es bueno tampoco. Nosotros eso. estamos en contra de todas las corporaciones. Bueno, gracias, doctor Crow. Gracias, doctor. Gracias, vamos a seguir, por supuesto, con esta polémica. Última pausa enseguida. Berco nos va a contar, nos va a anticipar qué se puede esperar para esta semana en materia económica después que Kicillof y Vanoli estuvieran en el Fondo Monetario Internacional.